Chicos y chicas, son las 5 en punto, sombrero nuevo, repito para los que no estaban, dos caras, cuando lleve el sombrero así se me puede dar, cuando lo lleve así, mejor no lo intentéis, no, si yo grito. Alguien no me oye, ya quisierais no oírme. Bueno, pues, como todos los años, pandemias o sin pandemias, porque somos el único festival que ha estado haciendo todas sus apariciones todos los años completamente presenciales sin pandemia. Poneros la mascarilla un segundo porque lo que va a salir de aquí es aire captado el último Celsius. O sea que, liberando el espíritu del Celsius, y queda inaugurado este Celsius con Vitupanuzcas, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos por acudir aquí a la presentación de Mundo Humanoz, un año más. Yo soy Alex Sebastián, mis compañeros Borja Bilbao y Ismael Cabezo. Bueno, quizá muchos ya conozcáis Mundo Humanoz, para los que no voy a dar una pequeñísima introducción. Es una publicación impresa de fantasía, ciencia ficción y terror que publica arte, artículos, reseñas, entrevistas y ficción corta de autores tanto nacionales como internacionales, reconocidos y también de buenos talentos. La publicación tiene tres objetivos, depende para quién. Para los autores noveles, tener una plataforma efectiva desde la que poder usar como trampolín para darse a conocer. Para los autores consagrados, tener un espacio de prestigio donde poder publicar ficción corta, porque tampoco abundan. Y para el lector, pues traerle lo más interesante de la actualidad del género junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. Y bueno, ahora lo veréis mejor cuando la enseñe Borja, pero una de las señas de identidad de la revista es la calidad gráfica. Está pensada para que no solo uno disfrute el contenido, lo que viene en los artículos, los relatos y tal, sino que el propio objeto físico pues también sea satisfactorio y bueno, guste coleccionarlo. Y en ese sentido también en todos los números tenemos a un artista de primer nivel internacional del que sacamos su portfolio a página completa. Y bueno, antes de que se me olvide, podéis haceros con ellos en el festival en la carpa de segunda mano. Y nada, mi compañero Borja os va a contar un poco qué traemos en el último número. Muchas gracias. El último número, pues como decía Alex, buen papel como siempre. La crisis de papel no nos afecta. No afecta demasiado, ¿no? Seguimos manteniendo el mismo gramaje de papel y el mismo número de páginas, así que esperamos que lo disfrutéis mucho. En cuanto al contenido, como decía Alex, la portada en este caso es de Ignacio Bazán Lazcano, que es un artista argentino, y dentro podéis encontrar un portfolio bastante amplio, son 9 páginas con un aire bastante steampunk, que yo creo que os puede gustar bastante. Resto de contenidos de este número, en cuanto a artículos, tenemos un artículo sobre la maternidad en el género, cuya autoría es de Isa Yanis, que anda por aquí, por algún lado, no aquí en este momento, pero anda por el festival. Tenemos otro del rol y la literatura y un último del folclore hispano. Reseñas, traemos una de Furias Desatadas, que es la tercera entrega de la saga de Richard Morgan, que es también uno de los habituales por los festivales de España. Tenemos Pequeños restos de magia de Gabriela Campbell, que estará por aquí por el Celsius estos próximos días. Reseña escrita por ese señor de ahí que también participa en esta revista. Y Flores para una niña muerta. Esta sí la tuya. Esa la tuya. De Margo y Zeta, que también estará por aquí estos próximos días, publicada por Dilatando Mentes. En cuanto a entrevistas, traemos una conversación con Katrina Ward, que yo creo que es una autora muy celebrada por aquí, desde que vino el año pasado, que todavía no teníamos ninguna obra suya traducida, y yo creo que nos encandiló a todos. Y bueno, conseguimos hablar con ella y con Luke Arnold, el escritor australiano, que aunque quizá el nombre a alguno no le suene del todo, es el actor de Black Sails, una serie que hace unos años triunfó mucho, de piratas y demás, pues era el actor protagonista de aquella serie. Y la editorial Gammon le ha publicado sus primeras novelas de fantasía urbana en castellano. Más cosillas en cuanto a la ficción corta que mencionaba Alex, tenemos un relato de Joe Abercrombie, nuevamente también por el festival. Es el relato que acompañaba la edición de La sabiduría de las multitudes, que se publicó a principios de este año, y es la edición de Gigamesh, pues incluía un relato en la parte final, y es este que viene también aquí, lo tenéis como alternativa.
Nieves Mories, autora de terror bien consagrada en nuestro país, y Pedro García y Óscar Bazán, que son autores más noveles, pero también tienen la oportunidad de aparecer en la revista. Y cierro con un par de artículos muy rápidos, que sería la review del videojuego de Horizon Forbidden West de PlayStation, que hace como 5 años salió el primero, y este es el segundo. Y nada, eso sería el contenido de este. En cuanto a cosas que van a venir próximamente, que hablábamos antes un poquito de ellas, no tenemos fecha todavía cerrada, pero en principio será pronto. Quizá no el siguiente, pero en los siguientes números tendremos relatos exclusivos de Jesús Cañadas o de... Ferran Varela. Y Ferran Varela, perdón. Sí, se me ha ido totalmente. Ferran Varela, alcalde de Jilguero, yo creo que también conocido por mucha gente aquí, y Jesús Cañadas, que no tengo nada que añadir. Yo creo que sobradamente conocido y nada. Es que le paso a Isma a hablar un poco del podcast en el que los tres participamos. Ajá. Y bueno, seguro que podemos contar alguna cosilla más. Sí, porque Manoz, aunque empezó como revista, realmente es un medio de comunicación multicanal y ya teníamos la página web, porque claro, la revista sale cada 4 meses, entonces para cubrir la actualidad es un periodo un poco largo, entonces para suplir esa carencia estaba la página web. Y desde hace un año más o menos, pues también tenemos un podcast del que nos va a hablar Ismael. Bueno, pues hola a todos. Es la primera vez que estoy en el Celsius, la verdad es que muy contento. Yo vivo en Sevilla, entonces no me pilla muy a mano, pero bueno, me estoy ahorrando como 20 grados de calor, que siempre se agradece. Bueno, pues como dice Ale, contactó conmigo a principios de 2021, creo que fue el año pasado a principios, y me dijo, mira, que tenemos la idea de completar, como él dice, estaba la revista, estaba la web, y bueno, como el podcast es un medio que es verdad que tiene mucho tirón ahora, pues pensaron hacer un podcast y me ofreció presentarlo y codirigirlo con él, y yo pues a la piscina me tiré. Nuestra idea desde el principio es, aparte de darle más contenidos a los lectores de Windows Manoz, tanto de la revista como la web, era también dar voz a todos los protagonistas de la cadena del libro. Se suele hablar mucho de los escritores, lógicamente, pero también queríamos hablar con ilustradores, correctores, editores, libreros, traductores, todo lo que está ahí detrás de los libros que leemos, de los videojuegos a los que jugamos, de las ilustraciones que vemos, pues todo eso queríamos darle también voz a esos protagonistas, y eso es lo que hacemos en el podcast. Hicimos una primera mini temporada de dos episodios antes del verano de 2021 y ya en septiembre o en octubre, no me acuerdo cuándo fue, empezamos la segunda temporada, que han sido 10 episodios, uno al mes prácticamente. Y bueno, aparte sacamos extras, hablando de algunas series, de algunos personajes como Batman, Spiderman, bueno, siempre, o series, por ejemplo, el último extra que no ha salido todavía, creo. De hecho, todavía está grabado, pero no ha salido, sale la semana que viene, sobre la serie de Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, pues siempre intentamos cubrir ese tipo de series y de películas y videojuegos y todo lo que va saliendo. Por el programa, en todos estos episodios han participado muchos autores, de hecho me los he apuntado porque hay tantos que han estado con nosotros, desde Ana Starobinets, Gabriela Campbell, Cotrina, Elia Barceló, Emilio Hueso, Erika Couto Ferreira, muchos de ellos de hecho van a estar por aquí esta semana. Víctor Conde, David Luna, Ismael Martínez Biurrum, Félix J. Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo autores, sino también, como os digo, ilustradores, editores, traductoras, responsables de prensa y de comunicación de las editoriales. El programa se divide en 3 partes, primero un monográfico, la segunda una tertulia y por último una entrevista, y siempre pues intentamos traer lo mejor del género para que se conozca un poco mejor a todos esos personajes. Contamos también con algunos colaboradores habituales, por ejemplo con Borja, y también hay otros que no están aquí pero que suelen hacernos las cosas mucho más fáciles porque saben de muchísimos temas que nos ayudan mucho, como por ejemplo está Marco Rafael Caña o Daniel Izur, Alistair Myron. Hay una serie de colaboradores que están siempre con nosotros y nos ayudan muchísimo. Y bueno, ya hemos cerrado la segunda temporada, ahora a lo largo del verano vamos a seguir
publicando secciones del programa y algunos extras que vamos a grabar. Algunos ya, como digo, ya lo hemos grabado. Y bueno, como novedades, ¿no, Alex? Para la próxima temporada tenemos pensado, por ejemplo, publicar en el podcast audioartículos. Queremos recuperar de la web artículos y reseñas que se publicaron hace tiempo, que son de mucha calidad, pero que al estar en la web y a lo mejor haberse publicado hace mucho tiempo, se pierden un poco, y queremos narrarlos para publicarlos en el podcast. Serían audios muy cortitos, de 15-20 minutos como mucho, y que creo que son de calidad y que pueden ser muy interesantes también. Y bueno, ¿qué más? Bueno, os voy a decir dónde podéis escuchar el programa, que también nos interesa. Estamos en todas las plataformas, en las principales plataformas, tanto en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Podéis suscribir, en iVoox también podéis haceros mecenas del programa. Y bueno, no sé si Alex quiere comentar algo más. No, si lo escucháis y nos queréis hacer llegar alguna sugerencia, algún comentario, sí, que siempre son bienvenidos, pues tenemos un correo que es podcast@windomanoz.com, y ahí cualquier sugerencia, cualquier comentario es bien recibido. Y bueno, los mecenas también pues tienen algunas ventajas, claro, respecto al podcast, pues con los mecenas se ahorra la publicidad a la hora de escuchar los programas. Tienen acceso a todos los extras, porque hay algunos extras de los que publicamos que son solo para mecenas, otros son abiertos para todos, pero el programa normal, de estructura normal, mensual, es abierto lo puede escuchar cualquiera. Los extras, algunos son solo para mecenas. Los mecenas los pueden escuchar todos, y aparte también pueden participar en los sorteos. Hacemos siempre sorteos de libros y escritos por algunos de los participantes, de los invitados en el programa, y también pues entran en esos sorteos. Y aparte, cualquier locura que se nos vaya ocurriendo, pues siempre van a ser los primeros que se van a enterar. Así que nada, Alex. Nada, me parece que al final nos va a sobrar tiempo y todo. Bueno, pues pregunta. ¿Tú quieres añadir algo? No, iba a decir si alguien tiene una pregunta. Sí, eso. Pues, si alguno tenéis una pregunta, sugerencia, comentario, duda, pues aquí estamos para contestarla ahora. Y si no, pues queda más tiempo para ir para la revista. Sí. Pues nada, si no hay preguntas, nada, la revista, si queréis, quien no la conozca y quiera ojearla un poco, puede acercarse a la caseta la carpa de libros de segunda mano, y ahí están casi todas. Creo que solo falta un número que está agotado, y los otros 14 están, y bueno, podéis cogerla, ojearla, ver qué os parece, y ahí están. Y nada, agradeceros una vez más que hayáis venido, y nada, muchas gracias.